BKF, comprometidos con el crecimiento empresarial. Humberto, buenos días para todos. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes a través de BKF para compartir un tema que es neurálgico en la vida de las sociedades y es este acto o estos actos que hay que realizar cada año, particularmente por esta época en el primer trimestre, que hace referencia a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta de Socios, dependiendo del tipo societario del que se trate. Y antes de entrar en materia, quiero compartirles parte de una investigación que estoy realizando desde el punto de vista académico, en donde yo le pregunté a Confecámaras cuántas sociedades habían funcionando en Colombia, pues inscritas, activas, con matrícula mercantil renovada. Y esta pregunta la hice pues porque precisamente son en estas compañías donde en este momento se debe haber convocado para la reunión ordinaria. Y Confecámaras, a través de su dependencia de análisis económico, me dice que eh, para el año 2024 teníamos activas 571.243 compañías, entre sociedades de responsabilidad limitada, sociedad anónima, colectiva, en comandita simple, en comandita con acciones, sociedades extranjeras, empresas asociativas de trabajo, empresas unipersonales, sociedades agrarias de transformación, empresas industriales y comerciales del Estado, y pues obviamente la famosísima sociedad por acciones simplificada. Y de esas 571.243 compañías, 528.492 corresponden a sociedades por acciones simplificadas, es decir, haciendo una regla de tres simple, la SAS dentro de ese universo asciende al 92.5%. Y eso pues termina siendo muy relevante pues porque eso indica el número de asambleas generales de accionistas que deben hacerse por esta época, y obviamente entender cómo funcionan esos actos permite que se disminuyan sustancialmente las controversias que se puedan presentar en un futuro respecto de las decisiones que se adoptan en estas, en estas asambleas o estas juntas de socios. Y de eso es de lo que va a tratar esta charla de hoy. Cuando Humberto generosamente me invita y me propone preparar una charla para esto, yo pensé mucho en la forma de hacerlo. Y pues digamos que yo comentaba Humberto, yo siento que cuando uno va a hablar con empresarios, tiene que tener claro que uno no puede hablar en los términos en que usualmente suele hacerlo, pues de cara, por ejemplo, a mi profesión como abogado en un escenario judicial o como profesor en un escenario académico. Entonces, digamos que, como van a ver, digamos que he construido junto con Humberto y su equipo esta charla a través de una serie de preguntas que son recurrentes para estas épocas y a las cuales pienso darles respuesta en un lenguaje lo más simple posible, de cara a que podamos atender estas asambleas generales de accionistas o juntas de socios de la mejor manera. Entonces, si por favor podemos darle paso a la siguiente diapositiva, son tan amables. Entonces, digamos que he dividido esta charla en dos grandes ítems, unas reglas generales y el tema de la formalización de las decisiones que se tomen en estas asambleas generales o juntas de socios. Unas reglas generales que hay que tener en cuenta durante el desarrollo de estos encuentros y unas suerte de reglas básicas que hay que tener en cuenta a la hora de elaborar las actas
que van a formalizar las decisiones que se tomen allí. Entonces, lo primero o la primera pregunta, y es muy recurrente que se haga y se la hace mucho a la Superintendencia de Sociedades, es en dónde deben realizarse las reuniones del máximo órgano social. Entiéndase por órgano social a las asambleas generales de accionistas o las juntas de socios. En este punto, pues hay que tener en cuenta que esto depende del tipo societario. Digamos que nosotros tenemos dos grandes bloques normativos que regulan nuestras diferentes sociedades. Por un lado, tenemos nuestro Código de Comercio del año 1971, decreto 410, con un poco más de 50 años. Y por el otro lado, tenemos nuestra ley 1258-2008, que introdujo la sociedad por acciones simplificada y que tiene un poco más de 16 años. Entonces, cuando se trata de las sociedades del Código de Comercio, entiéndase sociedades colectivas, que aunque parezca, que aunque pueda parecer extraño para muchos, todavía existen sociedades colectivas en Colombia. De ese número que les mencioné, 571.243 sociedades, 23 sociedades son colectivas. Es decir, todavía siguen eh, existiendo. Entonces, en las sociedades del Código de Comercio, colectivas, comanditarias en sus dos modalidades, simple y por acciones, sociedad responsable limitada y sociedad anónima, el máximo órgano social se reunirá en el domicilio principal de la sociedad. Si la reunión tiene quórum universal, podrá celebrarse en cualquier lugar. Básicamente, el quórum universal hace referencia a que estén reunidos el 100% de los asociados, llámense accionistas o socios, en un momento X, en un lugar y decidan ese 100% constituirse en una asamblea general de accionistas o en una junta de socios. En la sociedad por acciones simplificada, la Asamblea General de Accionistas podrá reunirse en el domicilio principal o por fuera de él, incluso, y esta es una gran diferencia, aunque no haya quórum universal, siempre y cuando pues, se hayan cumplido los requisitos de quórum y convocatoria que establezcan los estatutos. Y aquí es importante precisar, y lo hablaba previamente con Humberto antes de que diéramos inicio a este evento académico, y es que es fundamental volver a los estatutos. Uno suele creer que porque los ha leído varias veces ya se lo sabe. Y se ha dado eso uno cuenta en el desarrollo de estos encuentros, de estas reuniones de Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios, que muchas veces pueden haberse leído estos estatutos en diferentes momentos, pero tal vez todavía no los hemos entendido y encuentra uno que se cometen errores en temas tan básicos como la convocatoria, por ejemplo, la forma de hacer la convocatoria. Para nadie es un secreto, la tecnología nos ha permitido acceder a mecanismos de comunicación mucho más eficientes, mucho más efectivos, pero si nuestros estatutos establecen una forma en particular de comunicar esa convocatoria, pues debe agotarse de esa forma para efectos de que las decisiones que se tomen en esa reunión no estén viciadas eventualmente de cualquiera de las sanciones que la ley establece a los negocios jurídicos, ineficacia, nulidad, inoponibilidad, etcétera, etcétera. Entonces es importante siempre volver sobre los estatutos. Yo siempre recomiendo a todos mis clientes cada vez que vamos ahí, volvamos a sentarnos, volvamos a mirarlos, porque, vuelvo y les insisto, uno da por sentado que los conoce y muchas veces, a pesar de varias lecturas, puede que no los entienda del todo. Otra pregunta muy recurrente ya en el escenario de estas asambleas generales de accionistas y juntas de socios es cómo se verifica la calidad de asociado. Aquí, digamos que esto depende de la división del capital social. Si se trata de sociedades por acciones, entiéndase por estas, la sociedad comandita por acciones respecto de los comanditarios, la sociedad anónima y la sociedad por acciones simplificadas, la calidad de socio se verifica a través de la consulta del libro de registro de acciones o accionistas, quien aparezca
allí tiene la calidad de asociado. Por eso es muy importante que cuando un accionista, por alguna razón, motivo o circunstancia, transfiera sus acciones a otra persona, esa persona vaya a la sociedad donde el representante legal para que se anulen esos títulos que estaban a nombre del accionista que transfiere, se expidan unos nuevos a favor del accionista que adquirió y ese accionista que adquirió o nuevo accionista sea registrado en el libro de registro de acciones o accionistas para efecto de que cuando vayamos a las asambleas pueda acreditar su calidad de tal. Esto es un tema que en la práctica genera muchas dificultades porque se hacen negociaciones de las acciones, pero no se reporta a la sociedad y cuando no se reporta a la sociedad a través de su representante legal, pues eso son negociaciones privadas y el libro de registro de acciones accionistas lo que pretende es darle publicidad precisamente a quienes tengan esa condición. En las sociedades por cuotas o partes de interés, estas son las de partes de interés, las colectivas y las comanditarias respecto a los gestores, o la sociedad de responsabilidad limitada por cuotas, la verificación de la condición de asociado se hace a través de lo que aparece consignado en el certificado de existencia y representación legal. Entonces, aquí suele ocurrir que en esas reuniones se pregunta mucho cuál es la vigencia que tiene un certificado de existencia y representación legal que expida para el efecto la Cámara de Comercio. Aquí eh, debe entenderse que esos documentos tienen vigencia indefinida en la medida, en la medida, pues que ellos están vigentes respecto, obviamente, de las anotaciones que tengan en los certificados. Obviamente la práctica, más bien la costumbre, exige que se tengan certificados de reciente expedición. Entonces, yo que siempre le sugiero a los administradores de las compañías previo a, previo a la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios, eh, adquieran un certificado de existencia y representación legal y adjúntenlo como anexo del acta de la reunión para efecto de tener el soporte de contra qué se verificó la calidad de asociado en una sociedad por cuotas o partes de interés. Otra pregunta que suelen hacerse en este tipo de encuentros es aquellos casos o existen casos en los cuales un asociado no pueda participar, es decir, es un asociado que es reconocido como tal a través del libro de registro de accionistas o de acciones o del certificado de existencia y representación legal, pero no puede participar. Sí, es el caso, por ejemplo, tratándose de sociedades por acciones donde haya una mora por parte de ese accionista en el pago de las acciones o también podría ocurrir las cuotas. Entonces, el accionista que se encuentre en mora del pago de las acciones, pues no puede participar, pero esa limitación no es absoluta porque él podría participar y votar respecto de las acciones que sí haya pagado. Eso en consecuencia pues le va a disminuir su poder de voto, pero no se lo elimina porque lo que no puede ser es que si estoy debiendo una parte de las acciones, del capital que tengo que dar por esas acciones, pero he pagado otra parte, me digan que por deber una parte no puedo participar con lo que sí, por lo que sí pagué. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de contabilizar el derecho de voto respecto de aquellos accionistas que se encuentren en mora en el pago de estas acciones, porque no podrán participar, pero no podrán participar por lo que no hayan pagado, pero sí podrán pagar respecto de lo que sí hayan pagado. Otros casos como tales, donde un accionista o un asociado en general no pueda participar, es aquellos casos donde las acciones han sido entregadas en usufructo o en prenda. Eh, Frente al usufructo, que es esta modalidad donde una de las partes o el propietario de un activo
dispone que los derechos de uso y goce corresponden a otra persona, reservándose el derecho de disposición, es decir, la transferencia del dominio o propiedad de esos títulos. Ante el silencio de las partes se entenderá que el usufructo confiere todos los derechos eh, inherentes a la calidad de accionista a quien lo adquiera. Entonces, si yo soy el dueño de unas acciones y se las entrego en usufructo a Humberto, Humberto, la ley presume que tiene todas las calidades inherentes de accionista, entonces podría ir y ejercer el derecho de voto. Si yo, que soy el que entrego en usufructo, quiero que Humberto no pueda participar de la asamblea, pues tengo que excluir de ese usufructo el derecho a participar con esas acciones en la asamblea, pero lo tengo que decir expresamente. Por eso, este tipo de negocios también deben inscribirse en el libro de registro de acciones y accionistas, precisamente para que la administración tenga claro de que la persona que se presenta, pues sí puede participar o no. Lo mismo ocurre si entregamos las acciones en prenda como una garantía. Eh, por regla general, el asociado, es decir, el que entrega las acciones en garantía, se reserva los derechos políticos que le confieren, pero si esa garantía incluye los derechos políticos, es totalmente posible que el beneficiario, el acreedor prendario, ejerza sus derechos políticos. Es común, es común que en operaciones de crédito se garantice el pago de esas acreencias a través de unas acciones. Entonces, por regla general, yo le presto un dinero a Humberto, Humberto decide ofrecerme como garantía de ese crédito las acciones que tengan una compañía, decidimos constituir esa prenda, la registramos en el libro de registro de acciones y Humberto seguirá teniendo los derechos políticos. Entonces, yo podré ejercer los derechos económicos ante el no pago de mi crédito, reclamando los dividendos si los hay, pero pues Humberto seguirá asistiendo como asociado, porque no ha perdido tal calidad, a la Asamblea General de Accionistas. Pero si, por ejemplo, dentro de esta garantía, yo le exijo a Humberto que yo sea el que asista a la Asamblea a ejercer los derechos políticos, eso se pacta dentro del contrato, que se registra en el libro de acciones y pues ese pacto en contrario de lo que dice la regla general de que Humberto conserva los derechos políticos me permitiría a mí, acreedor prendario, asistir a la asamblea. Es pertinente también aclarar que en caso de embargo, el titular de las acciones embargadas conserva sus derechos políticos. Entonces, eh, yo soy accionista de una sociedad, a mí Humberto me inicia un proceso ejecutivo por un dinero que no le cancelé. Dentro de las medidas cautelares que pide Humberto, pide el embargo de mis acciones, el juez oficia a la sociedad, el administrador pide el oficio de la sociedad y registra en el libro de acciones el embargo. Ese embargo no hace que yo pierda mis derechos políticos porque yo no pierdo mi condición de asociado por el embargo. Entonces puedo ir a la asamblea. No puedo ejercer mis derechos económicos, pues porque están sujetos a una limitación, que en este caso es el embargo. Pero vuelvo e insisto, cuando ocurren estos embargos, el titular de las acciones embargadas conserva sus derechos políticos. Otra pregunta, y esta también es muy recurrente, es si se puede otorgar poder para representar a los asociados. Y la respuesta es sí. Nuestro Código de Comercio, en el artículo 184 establece que todo asociado se puede hacer representar en las reuniones del máximo órgano social, para lo cual pues otorgará un poder. Entonces, la siguiente pregunta que se hace usualmente es, ¿cuáles son los requisitos de ese poder? Perdón, un segundo, se me cayó aquí el audífono. ¿Cuáles son los requisitos de ese poder? Entonces, el primer requisito es que debe constar por escrito. El segundo requisito es que se debe indicar el nombre del apoderado. El tercer requisito es que ese documento escrito que indica el nombre del apoderado debe indicar
si a ese apoderado se le concede facultad para sustituir el poder, es decir, en caso de que ese apoderado no pueda ir, quién podrá ir, quién podrá continuar con la representación, y obviamente pues debe indicarse el nombre de la persona que puede sustituirlo si es del caso. Esto es una práctica que usualmente pasa cuando se contratan profesionales del derecho para ir a estas asambleas, donde se da el poder a Carlos Andrés Arcila Salazar y se define como sustituto a Humberto Fernández. Eso quiere decir que cualquiera de los dos puede ir en representación de ese asociado a la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios. El cuarto requisito es definir la fecha o época de la reunión o las reuniones para las que se confiere el poder. Esto tiene una excepción, salvo que se trate de un poder general, es decir, aquellos usualmente otorgados por escritura pública ante un notario. Así, y el quinto requisito, pues los demás requisitos o condiciones establecidos en los estatutos. Entonces, es, es normal que en los estatutos establezcan algunas condiciones adicionales a las que les acabo de mencionar, que son las de ley. Esas condiciones estatutarias, pues debe acreditarse su cumplimiento para que ese apoderado pueda asistir en nombre y representación de ese asociado. Por eso vuelvo e insisto, la lectura de los estatutos previo a cada reunión, particularmente las reuniones ordinarias, que son las que nos encontramos por esta época, para mí es una costumbre sana y necesaria para efecto de, como decía Humberto, no tener actuaciones que no sean conformes a la ley e incluso a los estatutos. ¿Qué otros aspectos debe tener uno presente o debe tenerse presente cuando estamos hablando de poderes? Los poderes otorgados en el exterior no requieren ninguna formalidad adicional a las que ya se indicaron. Es totalmente posible que eh, el poder se otorgue porque la persona o el asociado no se encuentra en el país y otorgue este poder desde el extranjero. Lo que dicen las normas es que no requieren formalidades adicionales. El poder se puede otorgar a cualquier tipo de persona, entiéndase persona natural, individuos de la especie humana o cualquier persona jurídica. Cuando se otorga a persona jurídica, quien actuará como apoderado será el representante legal de esa persona jurídica. Por eso, aquí uno de los problemas que encuentra uno ya previo a iniciar esta reunión y verificándose que quien va pueda representar a un asociado es que se le otorga poderes a personas jurídicas, va el representante legal, pero no se acredita o esa persona que representa a esa persona jurídica no comparece con un certificado de existencia y representación legal de esa persona jurídica a la que se le dio el poder. Y nuestro Código de Comercio pues dice que particularmente hablándose de sociedades, pues las sociedades, su existencia y representación legal se acredita certificados que para el efecto expide la Cámara de Comercio. Entonces, cuando le damos un poder a una persona jurídica, ese apoderado no solamente debe presentarnos el poder, sino que debe presentarnos la prueba de la existencia y representación legal de la persona jurídica. Es uno de los temas que genera cuellos de botella para el inicio de estos tipos de encuentros cuando los apoderados son personas jurídicas. El poder que se haya otorgado para representar a un asociado durante una reunión del máximo órgano social que fue suspendida o no puede llevarse a cabo, mantiene sus alcances frente a la reunión reanudada o nuevamente convocada, siempre y cuando no se haya revocado. Porque hay algunas personas que creen equivocadamente, con todo respeto, que estamos en una Asamblea General de Accionistas, por alguna razón, motivo, circunstancia, se suspende y para la reanudación hay que volver a otorgar el poder, ¿no? Si ese poder se otorgó para esa Asamblea General de Accionistas Junta de Socios y la misma se suspendió, ese poder tiene el mismo valor y los mismos efectos en la reanudación. Si nos dieron poder para una reunión X y no se pudo realizar, por ejemplo, porque no hubo quórum y se pactó la reunión de segunda convocatoria,
allí mismo en la convocatoria de la reunión, pues ese poder me sirve para esa reunión. Esto pues simplemente responde a lógicas de eficiencia y economía. Salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la sociedad no pueden representar acciones diferentes a las propias mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que se les confieran. Esto ocurre en las sociedades del Código de Comercio, en la sociedad colectiva, en las sociedades comanditarias, en la sociedad responsable limitada y en la sociedad anónima. Esta regla no aplica en sociedades por acciones simplificadas a menos que se haya pactado en los estatutos. Entonces vuelvo e insisto, siempre hay que volver sobre los estatutos, porque piensen, por ejemplo, que en los estatutos de una sociedad por acciones simplificadas se hubiese pactado que los administradores, siendo socios, no pueden representar acciones diferentes a las propias y otro accionista que no pueda concurrir le dio un poder, pues no podría ese administrador representar acciones diferentes a las que él tiene. ¿Por qué? Pues porque los estatutos establecieron la prohibición, al margen de que en la ley de las SAS diga que esa prohibición no aplica en los casos de las SAS, pero la ley SAS dice salvo que se haya pactado otra cosa. Entonces, vuelvo, insisto, y esto me lo van a escuchar durante estos minutos que conversemos, yo siempre insisto en revisar los estatutos, nunca está de más. Una sola persona puede representar la voluntad de varios asociados en una reunión. En este caso, puede expresarse de manera diversa en respecto del sentido de voto de cada uno de ellos. Por ejemplo, yo tengo poder de parte de Humberto y tengo poder de parte de Francisco, que son accionistas de una sociedad, y presento mis poderes y yo los represento a ambos. Yo podría votar una decisión favorablemente por Francisco y votar esa misma decisión negativamente por Humberto. ¿Eso responde a qué? A las instrucciones que yo como apoderado reciba de parte de mis poderdantes, que en este caso son los accionistas. No quiere decir que porque yo represento a varios accionistas, a dos o más, el sentido del voto de todos esos accionistas tenga que ser el mismo, no. Esto responde precisamente a las condiciones del mandato que me otorgaron esos eh, asociados. Una pregunta, y esto es un tema que ocurre mucho y que también parte de que hay que explicarlo muy bien cuando uno va a estas asambleas como apoderado, es si el asociado y su apoderado pueden participar simultáneamente en la reunión. No es infrecuente, no es infrecuente que un asociado le dé poder a un abogado para que vaya, o a una persona, no abogada, pues no necesariamente que era abogado, usualmente lo son, para que vaya y lo represente en una asamblea general de accionistas o una junta de socios. Eso es normal, pero tampoco es infrecuente que ese asociado, a pesar de que da el poder, vaya a la reunión. El problema está en que cuando yo como asociado le doy poder a alguien para que me represente en la reunión, yo no puedo participar como asociado porque yo ya delegué esa participación en mi apoderado. Si yo quiero participar, deliberar y decidir, tendría que revocarle el poder al apoderado. Eso quiere decir que los asociados no pueden ni participar, ni deliberar, ni decidir de manera conjunta con su apoderado. No lo pueden hacer. Y no lo pueden hacer, ¿por qué? Pues porque ya hubo una delegación de esa participación. Si la persona quiere, si ese asociado que está presente con su apoderado quiere participar, tiene que revocarle el poder, lo cual pues podrá hacer allí ¿cómo se llama? En la reunión, y pues ese apoderado deberá retirarse de la misma. Otra situación ocurre cuando el asociado no le otorga poder a nadie para que lo represente, pero ese asociado puede ser asistido por un asesor. Es decir, le dice a un abogado, a un contador o a quien el a bien tenga, por favor me acompañas a la reunión de la Asamblea General de Accionistas o Juntas de Socios. Yo no te voy a dar poder para yo poder participar, deliberar y
decidir, pero sí quiero que me acompañes para que me estés asesorando. Ese asesor, ese asesor no tendrá ni voz ni voto en la reunión. Ese asesor nunca se le concederá el uso de la palabra, nunca podrá expresar el sentido de un voto. Puede hablar con la persona a la que está acompañando, pero no podrá hacerlo de viva voz en la reunión. Entonces son dos situaciones diferentes, una la del apoderado y otra la del asesor. Otra pregunta que suele hacerse mucho en estos encuentros es quién representa las acciones, las partes de interés o las cuotas que están en copropiedad. En copropiedad, es decir, cuando, por ejemplo, una acción pertenece a varias personas. Esto usualmente suele ocurrir cuando varias personas adquieren un paquete de acciones o, por ejemplo, un asociado fallece y se adelanta el respectivo proceso de sucesión y sus cuotas, partes de interés o acciones son adjudicados a sus herederos y son varios, pues son diferentes las situaciones en las que esto puede, en el marco de las cuales esto puede ocurrir. Entonces, si una cuota, si una parte de interés o una acción pertenece a varias personas, los copropietarios deben designar a un representante único para que ejerza todos los derechos derivados de la calidad asociados. Ese representante único puede ser uno de esos mismos copropietarios o todos ellos pueden darle poder a una persona para que lo represente. Pero lo que no puede ser es que, por ejemplo, Humberto y yo seamos copropietarios de una acción y entonces los dos vayamos a la asamblea y los dos queramos eh, participar, deliberar y decidir. No tenemos que escoger quién nos va a representar. Podemos de mutuo acuerdo decir que sea Humberto, podemos decir de mutuo acuerdo que sea Carlos Andrés, o podemos decir de mutuo acuerdo darle poder a un tercero. Pero tenemos que escoger a un representante único que ejerza todos los derechos derivados de la condición de asociado. ¿Podemos, por favor, pasar la diapositiva? Gracias. ¿Quién tiene la capacidad de representar las partes de interés, las cuotas o las acciones que pertenezcan a una sucesión ilíquida? Es decir, el titular de esas acciones falleció, pero aún esas acciones o esos títulos de participación, cuotas o interés social no han sido adjudicadas, no han sido adjudicadas. Y esto suele ocurrir porque muchas veces las sucesiones se demoran para hacerse por diferentes motivos. Entonces, en caso de que se haya designado testamentariamente lo que se conoce como una albacea con tenencia de bienes, que es básicamente un representante de ese patrimonio, le corresponderá a ese albacea con tenencia de bienes la representación de esas partes de interés, de esas cuotas, de esas acciones que pertenezcan a esa sucesión ilíquida. Y se llama ilíquida ¿por qué? Pues porque todavía no se ha adjudicado. ¿Qué reglas de quórum aplican? Aquí hay que tener en cuenta que una cosa es el quórum para deliberar y otra cosa es el quórum para decidir. Básicamente el quórum para deliberar es el que se necesita para poder dar inicio a la reunión y el quórum para decidir son las mayorías que se hayan establecido en algunos casos de forma legal o en otros casos de forma estatutaria para poder adoptar las diferentes decisiones que se toman en el marco de estos encuentros. Hablemos aquí del quórum para deliberar, es decir, el quórum que se da dentro del marco del inicio de las discusiones o el que se requiere en el inicio del marco de las discusiones que se dan en el seno del máximo órgano social. Entonces, si se hubiera designado más de una albacea, pues tratándose de sucesiones ilíquidas, esos albaceas, esas personas deberán nombrar un representante, salvo que uno de ellos haya sido autorizado
por el juez para representar para representar pues todas esas partes de interés, cuotas o acciones de la sucesión líquida. Si no hay una albacea, porque testamentariamente no se designó, la representación de esas cuotas, partes de interés o acciones en la sucesión ilíquida la ejercerá la persona que por mayoría de votos exijan los sucesores que hayan sido reconocidos en el proceso judicial o notarial. Y esto porque es importante, mis amigos y amigas, porque es que muchas veces fallece el titular de estas cuotas, partes de interés o acciones y sus herederos no han iniciado el juicio de sucesión o proceso de sucesión, ya sea ante un juzgado o notaría. Y en ese orden de ideas, mientras no inicien eso, no han sido reconocidos inicialmente como sucesores, y como no han sido reconocidos como sucesores, pues entonces no podrían nombrar a quien los represente en ello. Entonces, muchas veces lo que debe hacerse es, fallece esta persona, los herederos deben rápidamente iniciar estos trámites y la persona que se designe se acreditará como tal, llevando las pruebas de que esa sucesión ilíquida ya se está tramitando, ya sea en una notaría o en un juzgado. Hay un aforismo o máxima del derecho que aplica para estos casos, y es que pues tanto da no probar como no tener el derecho. Yo no puedo decir que soy un representante de una sucesión ilíquida de un accionista que falleció si no pruebo precisamente pues que ese accionista falleció y que se está adelantando la sucesión. Entonces, tanto da no probar como no tener el derecho. Tengo que acreditarlo. Y estas son las cosas en las que BKF y todo ese equipo previamente prepara a todos sus clientes para efectos de atender estas eventuales vicisitudes. Esto no se da en todos los casos, pero el que no se dé en todos los casos no quiere decir que no se dé. Y pues uno tiene que estar preparado para los momentos que se dé. En ese orden de ideas, pues veamos los quórum para deliberar. Y simplemente quiero reducir esto a tres tipos societarios, pues son más, pero digamos que los tres tipos societarios mayoritarios en Colombia, que son básicamente la sociedad por acciones simplificadas, las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas. Entonces, en las sociedades de responsabilidad limitada se podrá deliberar, según lo establece el artículo 372 del Código de Comercio, con un número plural de socios que representen por lo menos la mitad más uno de las cuotas en que se divide el capital social. Entonces, si esta sociedad de responsabilidad limitada tiene 5 socios y se requiere un número plural que represente por lo menos la mitad más una de las cuotas en que se divide, entonces pues necesitaremos, y suponiendo que cada uno tenga de una cuota, necesitaremos un quórum mínimo de 3 personas para poder iniciar las deliberaciones, al margen del cual sea el quórum para tomar X o Y decisión. Si se trata de una sociedad anónima, según el artículo 68 de la ley 222 del 95, se podrá deliberar con un número plural de accionistas que representen por lo menos la mitad más una de las acciones suscritas, salvo que en los estatutos se pacte un quórum inferior. Recuerden que en la sociedad anónima el capital se divide en capital autorizado, suscrito y pagado. Aquí la pluralidad en el mínimo que exige la ley se toma es a partir no del capital autorizado, no del capital efectivamente pagado, sino del capital suscrito, es decir, el que se comprometen a pagar. Recuerde que en sociedades anónimas, al momento de su constitución, debe pagarse no menos de la tercera parte del capital suscrito, y la diferencia hay hasta el término de un año para pagar. Esto cambia en las sociedades por acciones simplificadas, donde ya no hay montos mínimos de pago de capital y se puede diferir el pago hasta
2 años. Y finalmente, en la sociedad por acciones simplificada, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 1258-2008, a falta de estipulación estatutaria en contrario, es decir, los accionistas podrían pactarlo de otra manera, se podrá deliberar con uno o varios accionistas que representen por lo menos la mitad más una de las acciones suscritas. Y aquí hay una diferencia bien grande con la sociedad de responsabilidad limitada y la anónima, que siempre exigen un número plural. Aquí se puede con uno o con varios accionistas y esto tiene que ver, entre otras cosas, con la posibilidad de que las sociedades por acciones simplificadas sean unipersonales, unipersonales desde su momento de constitución, a inicio, o unipersonales de forma devenida, es decir, se iniciaron o se crearon como pluripersonales y por X o Y circunstancia, en el decurso de su vida, al momento de esa reunión, se volvieron unipersonales. Otra pregunta, y es muy recurrente porque suele ocurrir, y esto lo vemos particularmente en dinámicas de órganos colegiados de decisión, es cuál es la consecuencia de la falta o pérdida del quórum durante la reunión, porque puede que tengamos el quórum para deliberar, pero durante el transcurso de la deliberación ese quórum se pierda. Usualmente eso ocurre porque un asociado sale de la reunión. Entonces, básicamente, cuando no se presenta el número de asociados necesarios para entregar el quórum, es decir, iniciamos la reunión y no hay quórum, pues no puede llevarse a cabo la reunión. ¿Y qué es lo que ocurre entonces si se decide continuar adelante? Todas las decisiones que se adopten se consideran ineficaces, es decir, sin valor alguno. Ahora, supongamos entonces que la reunión se hubiese convocado, la reunión se convocó debidamente, se podrá realizar una reunión de segunda convocatoria siguiendo pues las reglas que se establecen para este tipo de reuniones. Entonces, usualmente lo que se hace en la convocatoria es decir, mire, se convoca a la reunión X. En caso de que no haya quórum, de una vez se convoca la reunión de segunda convocatoria, así se llaman. Entonces, es una medida preventiva en caso de que cuando lleguemos a la reunión le instalemos, no haya quórum para deliberar. Entonces, de antemano, anticipadamente, ya se dice cuándo se va a hacer el segundo intento. Pero otra es la situación de cuando nos encontremos desarrollando la reunión, hubo quórum para deliberar, pero durante el desarrollo de esas deliberaciones el quórum se perdió. Lo que debe hacer es primero dejar constancia de ello en el acta, es decir, hubo quórum para deliberar, pero durante el decurso de las deliberaciones ese quórum se perdió y el máximo órgano social, es decir, quienes están allí pueden tomar una de dos decisiones. Si suspenden la reunión, esperando que en la reanudación se recomponga el quórum para deliberar, o si termina la reunión en el estado en el que se encuentra. De continuar la reunión en esas condiciones, es decir, ella inicia válidamente porque hubo quórum para deliberar. El quórum para deliberar se perdió y si adoptan decisiones, todas esas decisiones también se consideran ineficaces. Pregunta también muy recurrente ya para la toma de decisiones es cuáles son esas mayorías necesarias para adoptar decisiones en el marco de esas reuniones del máximo órgano social. Ya no quórum deliberatorio, sino quórum decisorio. Pues eso depende de cada tipo societario. Y digamos que haciendo el mismo ejercicio que hicimos anteriormente, hablemos de la sociedad de responsabilidad limitada, que es el segundo tipo societario más común y recurrente después de las SAS y después la sociedad por acciones simplificada. Y quiero darles las cifras pues para justificar lo que les estoy diciendo. De las 571.243 compañías, sociedades comerciales a 2024, recordemos, 528.492 son sociedades por acciones simplificadas, el 92.5%. Sociedades de responsabilidad limitada,
dentro de ese universo ascienden a 23.333 y sociedades anónimas a 7.747. Entonces, en las sociedades de responsabilidad limitada, pues cada socio tiene tantos votos como cuotas posea en la sociedad. Y salvo que se estipule una mayoría superior a la mayoría absoluta, pues las decisiones se adoptarán con la aprobación de un número plural de socios que represente la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno. No obstante, hay decisiones que requieren mayorías especiales y es porque así lo dice la ley, como por ejemplo sería el caso de las reformas estatutarias. Para las reformas estatutarias, ninguna reforma estatutaria en una sociedad de estas de responsabilidad limitada se puede adoptar con menos del 70% de las cuotas en que está dividido el capital social. Eso lo encuentra uno en los artículos 359 y 360 del Código de Comercio. En la sociedad anónima, las decisiones se adoptan con la mayoría de los votos presentes. No obstante, hay decisiones que requieren mayorías especiales, por ejemplo, el caso de la distribución de utilidades, la emisión de acciones sin sujeción al derecho de preferencia, es decir, son cierto tipo de decisiones que requieren una mayoría especial, en este caso superior a la mayoría de los votos presentes. Y en la sociedad por acciones simplificadas, pues las decisiones se adoptan con el voto favorable, perdón, de un número plural, de un número singular o plural de accionistas que represente cuando menos la mitad más una de las acciones presentes. Eso pues lo dice el artículo 22 de la ley SAS. ¿Qué decisiones tienen mayorías especiales? En la ley SAS hay unas decisiones que tienen que tomarse por unanimidad. Es decir, aquí no es el voto favorable en un número singular o plural de las acciones que represente cuando menos la mitad más una. Aquí se requiere el 100%. ¿Qué tipo de decisiones son? Por ejemplo, si vamos a establecer la prohibición de negociar las acciones emitidas por la sociedad, si vamos, por ejemplo, a excluir accionistas, si vamos, por ejemplo, a someter la resolución de un conflicto societario a un tribunal de arbitramiento o una amigable composición, eso pues sí requiere la unanimidad. También se pregunta mucho si se pueden suspender las deliberaciones y la respuesta es sí. Las deliberaciones del máximo órgano social, ya sea una asamblea general de accionistas o una junta de socios, pueden suspenderse cuantas veces lo decida un número plural de socios o accionistas que representen la mitad más una de las acciones o cuotas presentes. Sin embargo, pues las deliberaciones no podrán prolongarse por más de 3 días hábiles. Entonces, digamos que sí, uno puede disponer de todos los recesos que quiera, pero esos recesos no pueden exceder en total de 3 días hábiles. Entonces, es normal, es muy normal que decida perderse las deliberaciones previo a tomar las decisiones para hacer consultas, ¿cierto? Para revisar documentos, para revisar cifras, para plantear, para estudiar las posibilidades positivas o negativas que una decisión que se está discutiendo puede ocurrir. Entonces es totalmente normal que estando en la discusión, un número plural de socios accionistas que representen la mitad más una de esas acciones o cuotas presentes en la reunión proponga, mire, hagamos una suspensión de 1 hora, de 2 horas o suspendamos hasta mañana. Pero en todo caso, ese número de suspensiones que no tiene límite, las suspensiones no pueden superar 3 días hábiles. Entonces, muchas veces, por ejemplo, una asamblea empieza un día viernes y como habla de días hábiles, entonces pues ya no vamos a suspender y retomamos el día lunes, ¿cierto? Entonces el sábado y el domingo, como no son días hábiles, ahora digamos que aquí hay que tener en cuenta que hay quienes dicen que si la sociedad trabaja en el día sábado, pues ese se cuenta como hábil. Hay otros que dicen que así se trabaje, no se debe contar como hábil.
yo soy del pensar, yo particularmente pienso que si la sociedad trabaja el día sábado, ese día se debe contar como hábil, entonces uno debe tener en cuenta eso para efecto de que las suspensiones no superen los 3 días hábiles. Y esa reanudación de esa reunión que fue suspendida en los términos anotados, pues no requiere de una nueva convocatoria, no requiere una nueva convocatoria, es decir, estamos aquí el viernes, decidimos suspender hasta el lunes, no necesitamos volver a convocar para que continuar la reunión el día lunes. También se suele preguntar que quiénes nombran al presidente y al secretario de la reunión. Pues la regla general es que actúan como presidente y secretario de la reunión quienes sean designados por el máximo órgano social, a menos que en los estatutos se haya estipulado previamente las personas que ejercen esa función. Entonces, la regla general es cuál, que hay total libertad para que en el seno de la reunión se designen a estas personas, a quien va a presidir la reunión y a quien lo va a apoyar desde la parte secretarial, que usualmente es el que proyecta el acta. Pero si en los estatutos se indicó expresamente que para esas reuniones el presidente va a ser X persona y el secretario va a ser Y persona, debe cumplirse es la estipulación estatutaria, porque pues obviamente si no se cumple, pues las decisiones que se tomen quedan afectadas. Sobre este particular, pues la Superintendencia de Sociedades eh, de tiempo atrás, en los conceptos ya, uno del año 99 y otro del año 2010, pero plenamente vigentes hoy, dice palabras más, palabras menos, que esos asambleístas, los asociados, accionistas o socios, son libres de designar a quienes hayan de presidir o secretariar esas reuniones. Y esa motivación seguramente pues está por la confianza que esos asambleístas, accionistas o socios tienen en esas personas, ¿cierto? Y obviamente esa confianza pues es garantía de un manejo armónico de la reunión. Uno de los puntos bien importantes es tener definido muy bien quién va a presidir la reunión en caso de que en los estatutos no se haya definido anticipadamente o ex ante esa situación, porque tiene que ser una persona que genere confianza en todas las partes, porque tiene que ser una persona que actúe de manera completamente objetiva y ese manejo objetivo de la reunión pues hace que la reunión sea armónica. Un tema hoy en día que es muy importante tener en cuenta y es teniendo en consideración pues, a las tecnologías de la información y las comunicaciones, es si se puede grabar la reunión, si se puede grabar la reunión. Y tengo para decirles que yo por lo menos no conozco una sola disposición legal sobre el particular. Yo no recuerdo haber leído una norma que regule el tema de la grabación de la reunión. Sin embargo, sí les puedo decir que la Superintendencia de Sociedades ha considerado que es posible siempre que se decida el uso de sistemas o herramientas que sean idóneos para documentarlas y a cada asistente de la reunión, sin que esto sea redundante, le asiste el derecho a decidir si acepta o no el tratamiento de sus datos sensibles por medio de la grabación, independiente del método que se utilice. Entonces yo recomiendo, y esto se lo digo a mis clientes, mire, siempre que vaya a la asamblea, advierta de la convocatoria que usted va a utilizar sistemas o herramientas, los que usted considere idóneos, para documentar la reunión que se va a celebrar y no está de más, a mí me parece que sea excesivo, y haga por favor que le autoricen un consentimiento para el tratamiento de los datos sensibles. Digamos que esto son medidas de prevención que pues nos evitan como muchos dolores de cabeza. Digamos que la superintendencia ha dicho esto a través de varios oficios en el año 2017 y 2019 que están plenamente vigentes hoy. ¿Podemos continuar, por favor?
con la diapositiva. Y un punto bien importante ahora es, listo, estas reglas generales del desarrollo de estas reuniones, hablemos entonces ahora de la materialización de esas decisiones, esa formalización a través de lo que conocemos como las actas. Y estas actas ofrecen muchas dificultades en la práctica cuando pues no conocemos o no manejamos bien cómo deben, cómo deben, cómo deben construirse estas actas. Entonces, se suele preguntar, oiga, Carlos Andrés, ¿y cómo se aprueba el acta de la reunión? Muy simple, todas las decisiones adoptadas en las reuniones de los máximos órganos sociales, Asamblea General de Accionistas o Juntas de Socios, deben constar en actas aprobadas por dicho órgano o por las personas que se designen para el efecto, lo que llaman las comisiones redactoras de el acta. Eso lo encuentra uno en los artículos 189 y 431 Código eh, del Código de Comercio. Otra pregunta es, ¿qué deben contener las actas? Y las actas como tal, pues deben tener un número consecutivo. Y eso es importante, pues porque recuerden que otro de los libros que es necesario llevar es el libro de registro de actas. Y esas actas pues tienen que llevar un número consecutivo. Y ese número consecutivo implica que la numeración debe ser cronológica y en forma continua. Acta 1, acta 2, acta 3, acta 4, acta 5, acta 6, acta 7. Y se supone que la cronología está dada porque la fecha de realización del acta 1 no puede ser posterior a la realización del acta 2 si lo que tenemos es un número consecutivo. Debe indicarse la ciudad donde se efectuó la reunión, debe indicarse la fecha y la hora en que se realizó la reunión, debe ponerse de presente la fecha en que se convocó, salvo que se trate de una reunión universal, como ya les dije, se encontraban presentes todos los asociados y todos los asociados decidieron constituirse en reunión. La indicación de quién hizo la convocatoria y la calidad en que la efectuó, la hizo el representante legal, la hizo, por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades respecto a sociedades sometidas al grado de supervisión de control, cuál fue el medio utilizado para convocar. Entonces aquí vuelvo e insisto, aquí hay que tener mucho cuidado con los estatutos porque puede ser que nuestros estatutos no estén actualizados con las opciones que hoy nos dan las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces es importante que eh, el medio utilizado, si en los estatutos se pactó uno en concreto en particular, que pueda hacerse. Ahora, muchos estatutos dicen que por cualquier medio idóneo y se dan algunos ejemplos de esos medios idóneos. Entonces, allí digamos que ese listado no puede entenderse como un listado taxativo, sino que es meramente enunciativo de la multiplicidad de opciones que tiene quien convoca. Entonces, vuelvo e insisto, a esto hay que revisar los estatutos para no irse uno a equivocar. El lugar donde se llevó a cabo la reunión, este es el sitio exacto donde se hizo. El nombre de la sociedad, la verificación del quórum y la lista de los asociados que asistieron a la reunión, si concurrieron a través de apoderado, pues indicar el nombre, si el asociado es una persona jurídica, pues indicar en qué calidad actuó su representante legal. Asimismo, se mencionarán los demás asistentes de la reunión. Es usualmente que a esta reunión se inviten personas. En este caso, el gerente de la compañía, el gerente financiero, el gerente operativo, bueno, es decir, infinidad de personas que pueden invitarse a estas reuniones. Es importante que se indique quiénes fueron los que asistieron y en qué condición lo hicieron. Así no tengan voz ni voto, pero que quede claro quiénes fueron. El orden del día, la indicación de las personas que actuaron o se designaron como presidente y secretario de la reunión y el número de votos con que fueron elegidos en caso de que en los estatutos no se haya dicho anticipadamente quiénes iban a cumplir esos roles, las decisiones que se adoptaron, señalando de manera clara el número de votos que se emitieron
en favor, en contra o en blanco. Blanco pues como una abstención de manifestar el voto negativo o positivo. Las constancias escritas presentadas por los asistentes durante la reunión. Es muy normal que algunos asistentes lleven constancias que quieran dejar, las deben presentar por escrito y en el acta pues se dejará un registro de las constancias que al respecto se dejaron, las designaciones efectuadas, la fecha y hora de clausura de la reunión, así como se indica la hora en que inició, pues se debe indicar en la hora en la que terminó. El original de esa acta pues debe firmarse por quienes actuaron como su presidente y su secretario o en su defecto por el revisor fiscal, así como por las personas comisionadas para aprobar el acta en el caso de que haya sido nombrada una comisión para el efecto. En Colombia, pues para nadie es un secreto que nuestras sociedades, y no es sino que los invito a leer los informes de dinámica de creación de empresas de Confecámaras, particularmente de las, creo que son 82.000 sociedades que se crearon el año pasado, el 99.9% son MIPYMES, ¿cierto? Son MIPYMES. Entonces, digamos que usualmente este tema de una comisión redactora del acta no resulta muy práctico en este tipo de sociedades y menos cuando la mayoría de ellas son sociedades unipersonales. Los estados financieros de fin de ejercicio, sus notas y demás anexos, así como los informes del representante legal, de la junta directiva, pues si se trata de una sociedad por acciones con junta directiva y del revisor fiscal, deben incluirse en el cuerpo del acta o como anexos de la misma. Entonces, en el acta conviene indicar que el acta tiene los siguientes anexos y se enlistan. ¿Qué particularidades pueden tener las actas de las reuniones de sociedades con accionista único? Porque parece como un contrasentido indicar que un accionista único haga una asamblea general de accionistas cuando no tiene sino un accionista, pero pues lo debe hacer. Incluso en un reciente proyecto de reforma al régimen societario se atempera este tipo de situaciones atendiendo pues a la realidad de las compañías colombianas, que en la mayoría son SAS, como ya lo vimos, y que de esa gran mayoría, aunque suene redundante, la mayoría son unipersonales. Es el proyecto de ley 467 de 2024 Cámara, presentado ante la Cámara de Representantes el pasado 16 de diciembre de 2024. Apenas está iniciando su trámite en el Congreso, esperemos a ver qué sale de allí. Las determinaciones adoptadas por el accionista único, de esas determinaciones debe dejarse constancia en las actas, las cuales son firmadas pues obviamente por ese accionista único o por su apoderado. En estas sociedades con accionista único, las figuras del presidente y el secretario pues resultan inanes, pues por elemental sustracción de materia, pues como quiera que no existe en realidad la reunión propiamente en el sentido de las reuniones, que es la agrupación de dos o más personas. Sin embargo, sí le asiste la obligación a ese accionista único de hacer constar sus decisiones en un acta. ¿Quiénes deben suscribir las actas? Pues las decisiones adoptadas en reuniones presenciales pues deben constar pues, en las actas, que deben ser suscritas por quienes actuaron como presidente y secretario de la reunión o en su defecto por el revisor fiscal, así como por las personas comisionadas para aprobar el acta si pues dicha comisión fue nombrada. La firma del revisor fiscal es viable siempre que el mismo hubiere concurrido a la correspondiente reunión. El revisor fiscal no puede firmar el acta de una reunión si no estuvo en la reunión. Las decisiones adoptadas en reuniones no presenciales o a través del mecanismo escrito de toma de decisiones deberán constar en las actas suscritas por el representante legal y el secretario de la reunión, y a falta pues de este último, del secretario, pues por alguno de los asociados de la sociedad. ¿Podemos avanzar, por favor?
Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es el valor probatorio de las actas? Y esta es una pregunta muy importante, pues porque digamos que a través de esas actas es que se formaliza la voluntad del máximo órgano social. Entonces, digamos que lo que nuestro sistema enseña es que la copia de las actas, que son autorizadas por el secretario o por algún representante, es prueba suficiente de lo acontecido en las mismas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. Es decir, que si yo como asociado quiero el acta de la reunión, a mí nunca me van a entregar el acta original, lo que me van a entregar es una copia de esa acta y esa copia autorizada por el secretario de esa reunión en particular o por algún representante de la sociedad, probatoriamente es prueba suficiente de lo que aconteció en esa reunión y de las decisiones que se adoptaron, salvo que, pues que se demuestre que el acta es falsa o que la copia lo es. Las actas de los demás órganos sociales, sus extractos y copias autorizadas, pues se reputan auténticas ante las cámaras de comercio sin que se requiera presentación personal. Una pregunta que es muy recurrente y es, oye, ¿y qué sucede si el acta no se firma? No se firmó, no se firmó por X o Y circunstancias. Como las actas deben ser firmadas por el presidente de la reunión y su secretario, o en su defecto el revisor fiscal, siempre y cuando este último hubiese asistido a la reunión, lo que indica esto es que es posible sustituir la firma de uno o ambos funcionarios, entiéndase presidente o secretario de la reunión, por la del revisor fiscal. En caso de que no sea posible, porque por ejemplo no se firmó el acta por el secretario del presidente de la reunión y el revisor fiscal no estuvo, habida consideración que la finalidad de la firma es la de dotar a ese documento, es decir, a esa acta de valor probatorio, es viable y así lo ha definido la Superintendencia de Sociedades de tiempo atrás, es totalmente viable incluir las decisiones en un acta posterior correspondiente a una nueva reunión en la que ese órgano social consiente incluir el temario de la anterior reunión. Entonces, digamos que no se pudo firmar, el revisor fiscal no fue, vamos para otra reunión, entonces puede incluirse dentro de esa reunión ese temario que ya fue aprobado para que quede aprobado en la siguiente reunión. También es muy recurrente la pregunta de cuál es el término para elaborar el acta y asentarla en el libro de actas. La verdad, no existe un término fijado por la ley para la elaboración del acta. No existe un término como tal. Esto pues lo indica la Superintendencia de Sociedades. Pero sin perjuicio que no haya un término fijado en la ley para elaboración del acta, pues la recomendación obvia que siempre hacemos es que una vez agotado el orden del día se proceda a su elaboración. Por eso hoy en día lo que se recurre es a todas estas tecnologías de la infocomunicación que permiten que se graben las reuniones y estas tecnologías permiten después generar el texto de todo lo que se dijo según esa grabación. Entonces, por eso a mí me parece sumamente importante aprovechar estas tecnologías porque eso permite hacer muy rápido el acta. Hace muchos años tocaba sentarse o se tomaban notas y entonces después venían, no, pero es que no, yo dije esto y no aquello, no se ponían de acuerdo y eso generaba mucha dificultad a la hora de elaborar las actas. O se grababan y después siéntese a escuchar o ver el video y a transcribir. No, ahorita estas nuevas tecnologías permiten grabar y terminada la reunión, la misma tecnología permite generar el texto y pues ya después obviamente se le acomoda la forma que es propia de todo esto. En el caso eh, de actas de reuniones no presenciales y de tomas de decisiones por escrito, pues deben elaborarse y asentarse en el respectivo libro dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se concluyó la reunión o se recibió la última comunicación, eso pues en los términos del artículo 21
de la ley 222 de 1995. También se pregunta mucho cómo se subsanan los errores en las actas, pues porque es posible equivocarse. La mera condición de seres humanos da cuenta de nuestra fabilidad, no somos infalibles y nos podemos equivocar. Entonces, cuando inadvertidamente en las actas se omitan datos exigidos por la ley o el contrato, en este caso los estatutos, quienes hubieran actuado como presidente y secretario de la reunión pueden asentar actas adicionales para suplir tales omisiones. Entonces, se olvidó indicar el lugar donde se celebró la reunión. Usted dijo la ciudad, pues no dijo el lugar. Entonces, el presidente y secretario de la reunión pueden hacer un acta adicional a esa reunión indicando que inadvertidamente se omitió ese dato que es exigido por la ley y el sitio de la reunión fue en tal dirección. Pues por poner un ejemplo. Cuando se trate de aclarar o hacer constar decisiones del máximo órgano social, el acta adicional sí debe ser aprobada por el respectivo órgano o por las personas que se hubiesen designado para el efecto. Todo este tema de la corrección de actas, los invito a que se lean el anexo número 6 del decreto 2420 de 2015, en su momento adicionado por el decreto 2270 de 2019. Digamos que pues esto tiene pues también otros asuntos por revisar, como por ejemplo los simples errores de transcripción. Se comete un error de transcripción, esto se puede corregir rápidamente mediante una anotación al pie de la página respectiva o por cualquier otro medio o mecanismo de reconocido valor técnico que permita evidenciar la corrección. Es muy parecido a lo que hacen las notarías cuando en las notarías se comete un error dentro del texto de la escritura. Al final uno encuentra expresiones como enmendado y entonces se dice lo que se corrige, se dice cuál fue el error y por qué y cuál es la corrección. Entonces es totalmente posible hacer notas al pie de página o notas marginales donde se advierta, mire, se cometió este error, digamos que el quórum, se indicó que el quórum para deliberar era del 92%, pero en realidad fue del 100%. Entonces, a pie de página se puede organizar ese tipo de temas. La anulación de los folios, pues se debe efectuar señalando sobre los mismos la fecha y la causa de la anulación y pues eso debe ser firmado por el responsable de la anotación con indicación de su nombre completo, si es que ese es el caso. Mis amigos y amigas, esto tiene pues muchísimo más de largo y de ancho. Digamos que pensé mucho en las preguntas que se me hacían mucho por esta época cuando fui intendente regional Cali de la Superintendencia de Sociedades, como lo comentó Humberto, y de lo que vemos en BKF en la práctica diaria cuando nuestros clientes preventivamente se preparan con anticipación para este tipo de eventos y empezamos a revisar estatutos y empezamos a mirar las experiencias de las reuniones anteriores precisamente para mejorar cada día. Entonces, pues vuelvo y les insisto, esto tiene mucho más de largo y de ancho. La idea de esta charla era absolver ese tipo de preguntas comunes y recurrentes que se nos presentan cada año. Esto es de cada año. No quiero pues aburrirlos más con estos temas. Estoy a su disposición en lo que les pueda servir. Muchas gracias.